Bienvenidos, Radio Escuchas, al programa de la Unidad Académica de Economía, Dejar Hacer, Dejar Pasar, para tratar temas de las ciencias económicas desde una perspectiva cotidiana. En esta ocasión nos acompaña la doctora Elizabeth Trujillo Ubaldo, para tratar una plática acerca de la importancia de lo que implican los programas sociales o las transferencias, como se les llama el programa, o las transferencias como se le llama en macroeconomía, y su necesaria evaluación. Entonces, para empezar, hablamos de transferencia en la economía, en la teoría económica, cuando cierta cantidad de recursos que dispone el gobierno los destina hacia programas sociales orientados particularmente a los grupos sociales menos favorecidos, con el propósito de que estas transferencias de recursos busquen la manera de lograr equilibrar un poco el ingreso. Si nosotros dejamos al libre mercado a que eso pase, en lo general estamos pensando en la voluntad del mercado y sus protagonistas a que deriven recursos hacia la clase más pobre, lo cual no es una buena voluntad, pero se quedaría como eso. Para lo cual el Estado y sus recursos se programan cantidades de recursos para que lleguen a las clases sociales más desprotegidas, con el fin de que en el largo plazo tengamos una distribución del ingreso un poco más pareja. Esta cuestión, estos procesos son procesos inherentes al sistema económico. En este momento, con la doctora Elizabeth, vamos a platicar de este tema, un tema muy importante para la sociedad, para la economía. Inclusive está muy vigente esta cuestión, ¿no? Dentro del gobierno actual, nosotros estamos continuamente observando, escuchando acerca de los programas sociales. Bueno, ¿qué es esto? ¿Para dónde y por qué? ¿Y cómo se reconoce sus impactos? ¿Realmente resuelven? ¿Realmente van hacia donde debieran de ir? ¿Realmente sí resuelven la cuestión del desequilibrio económico o no? ¿O qué está pasando con ello? Entonces, doctora, pensemos entonces que esta cuestión de la evaluación, que nos va a llevar pues la evaluación de los programas, o sea, se hace un plan, se hace un programa, se asignan recursos y se tiene que saber qué pasa ahí. En esta situación, doctora, ¿cómo podemos pensar en los procesos estos? Bueno, maestro Olivo, primero creo que hay que definir o hay que concientizar sobre lo que es la evaluación, ¿no? Diferenciar entre la evaluación y las auditorías, ¿no? Que son muy diferentes. A veces percibimos la evaluación como algo punitivo, ¿no? Como algo que nos va a tachar, que nos va a decir, a nadie nos gusta que nos evalúen, la verdad. Eso es, creo que eso es general. Sin embargo, la evaluación genera estos áreas de oportunidad y focos de atención en los que podemos mejorar en todos los sentidos, llámese académico, profesional, en muchas áreas. Entonces, podríamos pensar que la evaluación para los programas sociales lo que acarrea son pues mejores prácticas, ¿no? De hecho, hay todo un sistema interno que Coneval pues lleva y hay
evaluaciones muy específicas, por ejemplo, ¿no? Que cada programa tiene. Por ejemplo, está la evaluación de diseño, que es para la creación de programas, y bueno, hay varias, no voy a mencionar cuáles. Pero lo que quiero que queremos platicar o queremos tocar aquí, sí, claro, es justamente cómo nacen estos programas, ¿no? Okay. O cómo surgen, exactamente. Y bueno, esto surge de algo que le llamaron el estado de bienestar. Okay. El estado de bienestar entre 1883 y 1889 en Alemania. Otto von Bismarck, que fue pues el que se considera el fundador de Alemania moderna, puso en marcha 3 medidas. Pero bueno, a mí la que me pareció más chistosa fue que puso una que era la pensión por jubilación a partir de los 70 años. Ah, fíjate. Pero en esos tiempos la esperanza de vida era de 40, ¿no? Entonces es como querer parecer un buen gobernante, pero pues con estas estrategias dejaba muchas cosas fuera, ¿no? Bueno, ¿qué pasa después? Casi 40 años después, por la crisis del 29, pues esta crisis pone en tela de juicio el modelo liberal que hasta entonces era predominante, ¿no? Y que se consolidó en el siglo XIX y pues con la crisis, con la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que fue el modelo neoliberal que pues predominó en ese momento. Todavía el presidente Herbert Hoover, que a él justamente le explotó la bomba, que fue del 29 al 33, él todavía esperaba que el mercado se autorregulara, ¿no? Ya sabe, el dejar hacer, dejar pasar. ¿No? Exacto. Pero no pasaba. Entonces llega Roosevelt, que en su periodo, del 33 al 46, él promovió el cambio de modelo. Entonces, entonces el Estado interviene en la reactivación de la economía. Ya no se deja libre mercado, lo que hablábamos, ¿no? Ya el keynesianismo puro, ¿no? Ya se empiezan a intervenir. Sobre todo proponen una distribución de los ingresos, la promoción del empleo y el estímulo del consumo para incentivar la inversión, que es a partir del gasto público, ¿cierto? Lo que llamamos como transferencias monetarias, que es apoyo al ingreso finalmente. Ya por ahí, del 33 al 38, Roosevelt se conocen una serie de medidas como las llamadas New Deal, que todavía hasta la fecha siguen vigentes. Sí. Y son, bueno, justamente de unas de las principales fue para recuperación del sector agrícola, a través de límites a la subproducción, subvención a las exportaciones, que después, bueno, acarrearon otros problemas, ¿no? Sí. A largo plazo. A largo plazo. Conocemos los subsidios. Por ejemplo, exactamente. Los subsidios a los precios. El antidoping. Los precios de garantía. Exacto. Y una serie de cosas. Exactamente. Entonces, acarrearon cosas también un poquito, pues, el mercado se tenía que ajustar. También, bueno, hubo un apoyo a la reactivación industrial. En este momento se reduce la semana laboral. Es decir, ya se empieza a pensar en el trabajador como ser humano, ¿no? Sí. Como que también necesita descansar, necesita, pues fíjate, algo más que trabajar. Fíjate, doctora, en ese punto del ajuste del número de horas para trabajarse en la semana, pues es que se considera todos esos años, desde el siglo anterior, del siglo XIX, se consideraba como un factor, el factor producción, el factor trabajo sí, como un factor importante, inclusive por aquellos años más importante que el factor capital, sí, o es decir, el factor máquinas. Sí. Entonces, era mucho más intensivo, sí, lo que hace pues que la fuerza de trabajo tenga un desgaste tremendo y no lo vas a descuidar. Ni sustituir tan fácil. Ni sustituirse. ¿Por qué? Porque como todo era un poco empírico, pues entonces los trabajadores más hábiles pues se iban formando al paso de los años. Y eso, si tú los dejabas que se te enfermaran, pues entonces la productividad se iba por los suelos, claro, y el capital invertido en esto, pues no te iba a redundar en ganancias. Creo que fue una posición interesante de tratar de proteger a ese recurso. Al trabajador. Y bueno, en esa época que, como sabemos, esa crisis del 29 que dejó muchos pues desempleados, claro, muchos
pobres. También hay que destacar que es cuando también se empieza como a nacer esta política de Estado a través de la creación de instituciones. Sí. También se empiezan sociales. A crear instituciones que van a ser las que van a concentrar y van a distribuir esa riqueza, ¿no? O esos ajustes. Por ejemplo, para distribuir los programas sociales tenemos que tener un asader, un bienestar, ¿no? Claro. Tenemos que tener cierta institución y entonces en este momento también a los que se incorporaban para trabajar en estas instituciones también era pues gasto público que apoyaba dinamizaba la economía, ¿no? Entonces todo esto pues fue lo que se conoce como el estado de bienestar. Después, ¿qué pasa? Después pasó que viene que la planeación, ¿no? Era decir, ya tenemos las instituciones, ya tenemos los trabajadores, pero ahora, ¿cómo diseminamos, ¿no? ¿Cómo fíjate, nada más organizamos? Bueno, ese sería como el proceso, pues. Ajá. Cómo se diseña, se planea, se diseña y se lleva todo hasta al final. Hasta el beneficiario. Y la evaluación. Ajá. Entonces, pero pensando en este punto como este corte histórico que estás analizando, del origen, de la justificación tan importante de lo que es los programas sociales en este estado de bienestar, pues primero se determinaba porque era necesario proteger al factor trabajador. Exacto. Era muy importante porque de alguna manera eran actividades muy intensivas en mano de obra. Entonces era importante protegerlo. ¿Sí? Y como dices tú, bueno, se crearon instituciones sociales como de salud, como de protección a la familia, como de asegurar el empleo, como asegurarles un salario, al menos, como decíamos hace rato, al menos para que regresen a trabajar la siguiente semana. Sí. ¿Ya? No es para que sus salarios no sea tan importante como para que generen riqueza. Simplemente es para que regresen a trabajar. Sí. Él y su familia. Sí. Entonces, esas instituciones sociales hacen prever que ese estado de bienestar es como una derivación natural del sistema capitalista económico. Sí, hubo una salida, yo creo que encontró el sistema capitalista como para contener, ¿no? Esta acumulación de pobres que hasta la fecha tiene, pero de alguna forma controlarlos o contenerlos, ¿no? Y que hasta la fecha todavía sigue funcionando. Todavía sigue funcionando. Entonces, bueno, seguimos con la parte de esta planeación, que es donde hablamos ya de la parte metodológica. Justamente, pues, llega por influencia o efectos de la Segunda Guerra Mundial, se crea la ONU, el BID, la CEPAL, el Banco Mundial, y entonces, pues, Naciones Unidas pretende impulsar el desarrollo económico y social de las naciones, pues, con mayor retrasos o aquejadas por estas guerras, o pues simplemente por la situación geográfica también, ¿no? Social que vivían. Y que pues no podían salir, ¿no? Como gobiernos o como países, pues les imposibilitaba salir de esa situación. Entonces, ¿pero a qué se enfrentó Naciones Unidas? Se enfrentó a primero que había una ausencia de proyectos de desarrollo, o sea, que financiar. O sea, el gobierno llegaba y decía, dame dinero, ¿no? Necesito esto. Ok, pero ¿cómo? O sea, ¿qué vas a hacer, no? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a administrar ese dinero? ¿Cómo vas a lograr que esto llegue a quien lo necesita, ¿no? Y bueno, justamente aquí proponen pues diferentes metodologías para por ejemplo, el desarrollo de ciclo de proyectos, se empiezan a proponer, la formulación, el diseño de BAN, la TIR, nacen a partir de estos organismos y para proyectos sociales, sobre todo para proyectos sociales de esta clase, ¿no? A nivel mundial. Y que, bueno, son indicadores económicos de rentabilidad, como sabemos. Y nos dicen para el caso de, por ejemplo, de Naciones Unidas, probablemente no era tanto la rentabilidad lo que buscaba, sino que dieran cuentas de que estaban utilizando el dinero como se tenía que utilizar, ¿no? Y era una forma de planear, una forma de planeación. Bueno, también un segundo problema fue que, bueno, fue el fracaso porque lo hicieron, sí dieron dinero, pero fracasaron todos esos proyectos.
Hubo muchos proyectos fracasados. ¿Por qué? Pues porque había múltiples objetivos, había responsabilidades que no estaban bien dirigidas, no había seguimiento ni control, no había monitoreo. Y bueno, tampoco había bases para comparar lo logrado contra lo obtenido. O sea, fue una serie de problemas que vieron por ejemplo, en este caso, Naciones Unidas, al momento que daba el recurso, y luego, pues, obviamente, no piden cuentas. ¿Qué hiciste? Volvemos a la evaluación, ¿no? Volvemos al tema de la evaluación. Quiero evaluar para que me digas qué hiciste. No quiero que me regreses el dinero, no, porque yo creo que va a ser imposible. Fíjate, doctora, aquí en el punto que comentas, que es importante planear, o sea, saber, tú tienes una serie de problemas de pobreza, y vas a donde te pueden apoyar y pides para resolver los problemas de pobreza. Así es. Pero esos problemas de pobreza están y no sabes en un momento dado cómo orientar todo esto, cómo organizarte para que la asignación llegue a donde debe de llegar. Y finalmente, esta cuestión te está generando, por un lado, como dices, estos organismos internacionales de índole no lucrativo, o sea, que solamente era recoger el recurso para asignarlo y que realmente la asignación fuera lograda. A diferencia, por otro lado, de organismos internacionales de índole lucrativo, como son los bancos, que sí, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, asignaban recursos, pero se transformaban en deuda pública, en deuda de los estados, de los gobiernos. Y conforme esos organismos, esos bancos asignaban o observaban la capacidad de pago del gobierno, se les asignaban inclusive por encima de la propia capacidad de pago. Sí, pues el negociazo. Con el fin de tener esa deuda que se fuera más y más y más largo plazo. Sí, así. Entonces, como que eran esos dos organismos, ¿no? Sí. Los organismos sociales, como la ONU, u otros. Como el BID, como el Banco Mundial. Y otros. Entonces, sí, bueno, nada más ese No, sí, es justamente ese es el punto, ¿no? Que estos indicadores o estas metodologías, porque después, por ejemplo, podría decirle el marco lógico. Marco lógico nace también aquí por eso, ¿no? Que es una metodología muy utilizada para la evaluación y para el monitoreo de los programas sociales. Usted, por ejemplo, están las fichas de monitoreo donde se evalúa la MIR, la meta, los indicadores, todo eso. Pero todos estos indicadores tienen un alcance más alto. A veces están ligados a los ODS, por ejemplo. A los ODS, entonces, a los objetivos. Y así tenemos una agenda internacional también como país. Entonces, esta agenda internacional, compromisos, exactamente, tenemos compromisos internacionales y hay que dar cuentas de ellos. Entonces, muchos de los programas, a lo mejor de diferentes sectores, abonan a un objetivo. Y la MIR y en esta metodología, digámoslo así, nos lo hace saber y nos dicen cuánto. Que eso siempre ha sido el meollo, ¿no? ¿Cuánto es el por cada peso que da el gobierno, cuánto, ¿no? ¿Cuánto da? ¿Cuánto llega o cuánto se utiliza? Y bueno, esta sería la parte de la metodología de las evaluaciones, que bueno, ya en México, en el siglo XIX, es a partir de los 70, el siglo pasado, cuando se comienza a utilizar. O sea, esto que estoy hablando de la metodología, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Sí, en México se empieza apenas hasta los años 70, exactamente. Se empieza a medio gestionar de alguna forma. ¿Por qué? Pues porque ya era lógico, ya no se podía, ya era inoperable la ineficiencia del Estado para la implementación de los programas públicos. No había organización y se notaba a leguas, ¿no? Cómo eran los programas, cómo se hacían los programas, ¿no? Que eran casi hechos para, ¿no? Que eran. Entonces, pues esta lógica de política pública, pues se acaba en esos años. Y empieza algo que se llama la nueva gestión pública, que esto fue como a los años 90, cuando ya tiene más auge, también debido a estos
compromisos internacionales. Claro, claro. Había ya no se podía detener. Mucha presión. Mucha presión, exactamente. Ya había mucha presión. Entonces se tenía que hacer algo. Y pues bueno, como usted sabe, ¿no? En el 2004 se crea Coneval a partir de la Ley General de Desarrollo Social. También la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que son las bases, ¿no? Son las bases de la política de evaluación en México, centrada en la evaluación de la política de desarrollo social, que la lleva a cargo Coneval. Y bueno, tiene, por ejemplo, el sistema de evaluación de desempeño y el presupuesto basado en resultados, que son dos digamos, también procesos que apoyan la evaluación continua, sobre todo, la evaluación continua. La verdad es que lo que se trata con la evaluación, o lo que se intentó hacer ya a partir de los años 90 con la evaluación, fue que la política pública fuera hecha basada en evidencia. En evidencia. Esa creo que fue el principal objetivo, que fuera basada en evidencia. ¿Para qué? Para que se sostuviera a través de los partidos, de los sexenios que pasaran, y no que llegara alguien y que dijera, no. Un ejemplo es Prospera, por ejemplo. Cierto. Prospera se mantuvo y se ha mantenido. ¿Por qué? Porque tiene todas estas evaluaciones. Ha cambiado de nombre, eso sí, porque cada quien le pone su nombre, pero se mantiene. Y ese programa ha sido el más evaluado a nivel internacional, de hecho siempre lo ponen como ejemplo. Y hay algo interesante de este programa, que este programa se llaman transferencias condicionadas. Okay. Estas transferencias condicionadas han dado muy buenos resultados, porque muchas de las personas que han sido apoyadas a través de estos programas salen de los... que es la idea, ¿no? Un programa social no puede ser eterno para claro. O sea, tienes que salir. Tienes que resolver, si no, entonces no estás funcionando. Okay. Entonces, lo que hace son las transferencias condicionadas, y los criterios de selección han sido clave para el éxito de los programas. Sí, o sea, con este proceso focalizas el problema y justamente le das a ese foco y tratas de que ese grupo social pues se beneficie y logre pasar al otro estatus, un poco evitando de vez en cuando la pobreza, ¿no? Sí. Fíjate, Elizabeth, aquí la cuestión de los programas sociales son muy importantes. Como dijimos inicialmente, pareciera ser que que los programas sociales tienen que ver con justamente la dinámica del sistema económico. El sistema económico, como tal, como lo conocemos, genera pobres. O sea, no genera ricos, no genera distribución equitativa, no genera igualdad, genera desigualdad. Sí. Por default, desde la creación del sistema económico como lo conocemos, se está generando pobres. Entonces, esto está aceptado desde los teóricos, los líderes de las empresas, está aceptado de que sí existen pobres y por lo tanto hay que resolver esto. La cuestión aquí el punto nos queda, cómo estos procesos de evaluación de los programas sociales se transforman continuamente en programas para el control político de estos grupos sociales. Sí. Y esta cuestión da un poco al traste el objetivo de la evaluación. Sí, se vician los procesos, se vician, y sí, eso es lamentable, porque creo que todo nace de buenas intenciones, ¿no? Pareciera. Cierto. Todo nace de buenas intenciones, pero no sé en qué momento se vician los procesos, también los procesos se vician. Sí, ¿cómo no? Se sesgan. Pero creo que es importante la evaluación. Obvio. Eso sí creo. Sí, nosotros pensamos, por ejemplo, en ese sistema actual donde hay muchos programas sociales, pero tenemos que saber qué está pasando con eso. Sí. Los recursos son enormes a los programas sociales, pero hay que tratar de que tales programas dé cuenta de algo, pero además reducir al mínimo el control político o manejo de los grupos sociales, particularmente los pobres. Bueno, entonces veamos pues, cerremos este momento porque el tiempo es muy corto. Vamos a tratar en una segunda etapa este tema. Pensamos que y otros temas se tratan en nuestra escuela. Es importante. Claro. Sí, como economistas tenemos esa facilidad,
se nos da, por ejemplo, de medir, de medir. Entonces, es un área de oportunidad que tenemos como economistas para proponer nuevas unidades de medida. Por ejemplo, cuando hacemos la MIR, ahí somos buenos. Exacto. Y todo eso lo vemos en la carrera. Entonces, pues invitamos a nuestros posibles alumnos o los que quieran estudiar acá economía a que pasen por las aulas de nosotros. Sí, hasta luego. Invitadísimos. Y gracias. Gracias. Hasta luego.